Hoy vamos a hablar de un hombre que cambió la cultura, la economía y el destino de todo un continente. Un hombre que tenía absolutamente todo en contra. Y cuando digo todo, es literalmente todo. No estamos hablando de la típica historia de emprendimiento de un emprendedor que empezó en su garaje en Silicon Valley. No, aquí estamos hablando de una persona, de un campesino que no tenía absolutamente nada, 0 pesos. Incluso tenía el yugo de un imperio extranjero y por supuesto tenía el estómago vacío. Hoy vamos a hablar de la historia de Hyundai y de su fundador, Chung Jun Yong. Empecemos. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y dos, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. Chung Jun-yong nació el 25 de noviembre de 1915 en una pequeña aldea rural llamada Asan-ri, en la región de Tujeon, lo que hoy es Corea del Norte. Un poquito irónico que Corea del Norte haya dado o haya nacido en Corea del Norte una de las personas que ha impulsado el capitalismo a lo largo de la historia. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí nos vamos a centrar en este gran fundador que sin duda alguna me llamó muchísimo la atención todo lo que tuvo que pasar para que realmente fundara la compañía que hoy en día es Hyundai. Y en ese momento, por supuesto, la península de Corea no estaba dividida, pero sí que es cierto que se vivía una de las épocas más oscuras. ¿Y por qué más oscuras? Porque estaban al servicio del imperio japonés. Literalmente, los japoneses llegaron a esta península y empezaron a adueñarse de todos e incluso todo el tiempo le estaban pidiendo tributos, les quitaban a los campesinos, en este caso a la familia de Chung Jong, perdón, todo lo que cosechaban de manera arbitraria. En fin, había un ambiente totalmente restrictivo y trataban a los coreanos básicamente como ciudadanos de segunda clase e incluso en algunas oportunidades los japoneses obligaban a los coreanos a que se olvidaran de su lengua natal y empezaran a aprender sobre japonés. Y esto pues naturalmente nos recuerda muchísimo a la época del colonialismo aquí en América, como los españoles, los portugueses llegaron aquí, por lo menos a América del Sur y a Centroamérica, a hacer básicamente lo mismo que los japoneses hicieron en ese momento. Así que bueno, Chung nació en una familia básicamente que personificaba la pobreza extrema en ese momento. Él era el mayor de los 7 hermanos y eso es una responsabilidad gigante, o por lo menos en ese momento era una responsabilidad gigante. ¿Por qué? Porque al ser el primogénito, él era el responsable o tenía la carga y la responsabilidad absoluta del futuro de la familia. Si algo le llegaba a pasar al papá, él era el que tenía que dar el paso al frente y empezar a encargarse, pues básicamente, de todo lo necesario para poder sostener a sus hermanos y a su mamá. Así que desde el primer momento podíamos hablar que ya estaba sentenciado John. Y esto me recuerda muchísimo del episodio que tuvimos con Pablo Sánchez hace ya varios episodios, donde él nos decía que por lo menos al nacer no tenemos libre albedrío, ¿no? Donde pues nacemos en una familia con ciertas características, vamos al colegio, tenemos ciertas situaciones ya predeterminadas. Y aquí fue exactamente lo que le pasó a Sean. Él, digamos que desde un primer momento ya tenía sentenciada, perdón, su destino, lo que iba a hacer. Entonces tenía que empezar a trabajar en el campo, tenía que obedecer a su papá y básicamente iba a heredar esa carga bien pesada, llena de miseria, de dolor, de carga.
Así que desde los 6 años, Chong empezó a trabajar en el campo todo el tiempo. Empezaba en la mañana, trabajaba básicamente entre 15 y 16 horas al día, trabajaba codo a codo con su padre y al final, a pesar de hacer todo ese esfuerzo, estaba atrapado en un loop o en un círculo vicioso, si se quiere, donde trabajaba 15, 16 horas, pero no les alcanzaba, incluso a veces, para siquiera comer, justamente por el yugo del imperio japonés. Entonces, todo esto básicamente hizo que pues Chong se empezara a preguntar. Y una característica que ya hemos visto en muchas historias de emprendedores, de deportistas, a lo largo de lecciones de CEOs, es que son personas curiosas, son personas que no se quedan con el status quo, no se quedan con esa primera situación con la que tienen, sino que realmente, más allá de querer salir, son personas curiosas, son personas que todo el tiempo están aprendiendo y a partir de ahí es que empiezan a encontrar soluciones o a enamorarse de algo. En este caso, Chong era una persona muy curiosa, que tenía una mente muy brillante, y él realmente no quería ser campesino, no quería ser agricultor, él quería ser profesor de colegio. Él quería educar, quería aprender, quería salir de ese círculo en el que estaba, que era todos los días estar en el barro, sino realmente aportar valor a la sociedad enseñando lo que él fuera aprendiendo. Era una persona bastante curiosa, nuevamente. Así que en algunos tiempos muertos, donde su tiempo se lo permitía, él iba al colegio, el local, donde su abuelo era el director. Y a partir de ahí empezaba a enseñarle a sus hermanos lo que iba aprendiendo, lo que iba eh, adoptando en los libros que iba teniendo y así sucesivamente. Sino que se encontró de nuevo con un obstáculo, que ya lo mencioné anteriormente, supremamente grande. Era el mayor de los 7 hermanos, de manera que tenía que estar al frente, tenía que alimentar a toda su familia junto con su papá. Así que no tuvo más remedio que abandonar el colegio de forma definitiva a los 14 años. Entonces, esto también me, me inquieta o por lo menos me hace cuestionarme como una persona por lo menos de 14 años, deja el colegio y años después termina construyendo un gran imperio. Por supuesto, no se trata, y ya hemos visto a lo largo de la historia, y actualmente lo estamos viendo, no se trata que los títulos formales, por supuesto, te van a asegurar un futuro. Claro que no. Y esto refuerza muchísimo esa tesis de ser curioso, de estar investigando, de a partir de ahí estar viendo todo el tiempo cómo poder mejorar. Y creo que si ese es el primer principio que podemos empezar a llevarnos, creo que es el mejor, digamos, el mejor inicio de esta historia. Y es, oiga, tenemos que ser curiosos todo el tiempo a pesar de cualquier situación y realmente interesarnos por cosas diferentes. Así que ya le hemos hablado a lo largo del episodio y a lo largo de todas las grandes historias de emprendedores que han pasado por acá, ese aspecto curioso, pero también esa rebeldía intrínseca que tenía él, en este caso Chong, no iba a permitir que iba a ser agricultor toda la vida. Así que él empezó a diseñar diferentes planes o diferentes actividades para salir del círculo en el que estaba, para salir de la realidad en la que estaba. Así que empezó a ir al pueblo a vender madera. Y ahí fue cuando se empezó a dar cuenta que tenía ciertas habilidades para los negocios, para las ventas, que realmente le gustaba interactuar con las personas, le gustaba agregar valor. Y por supuesto, eso se veía representado en ingresos adicionales a los que ya tenía en su vida de campesino. Esto, por supuesto, le permitió abrir la mente. Y en la medida que nosotros abrimos la mente, vemos algo totalmente diferente a nuestra rutina. A partir de ahí es que podemos empezar a conectar puntos. Ese famoso discurso de Steve Jobs, que uno solo puede conectar puntos hacia atrás, es exactamente lo que estamos viendo acá.
Uno puede empezar a conectar puntos en la medida que va experimentando nuevas vivencias. Así que, inspirado en estos artículos que empezó a vender a escondidas de su padre, también esos libros, artículos que venía leyendo, empezó a darse cuenta que él podía tener un futuro totalmente diferente al que su papá le había planteado en un primer lugar. Así que a los 16 años, Chon dijo no más y protagonizó su primer intento de fuga. Si bien no era un esclavo, no lo tenían amarrado, pues sí tenía una responsabilidad, si se quiere, emocional con su familia. Pero a pesar de esto, él sabía que no iba a realmente poder sacar de su familia si se quedaba ahí, de ese círculo. Así que se intentó fugar con un amigo a medianoche. Caminaron hasta llegar al pueblo o a la ciudad de Kowon. Y ahí encontraron un trabajo en la construcción. Y literalmente eran pues obreros pues, obreros que cargaban ladrillos, que cargaban cemento, en fin, un trabajo supremamente pesado. Yo diría que igual o un poco más que el trabajo que ya él venía desarrollando en el campo. Ahora bien, él estaba totalmente feliz porque había podido escapar de su realidad y podía seguir expandiendo su mente. Sin embargo, esa felicidad le duró muy poco. Básicamente le duró aproximadamente 2 meses. ¿Por qué? Porque su padre literalmente fue y lo encontró y lo devolvió a su pueblo. ¿Por qué? Pues porque básicamente estaba perdiendo a su mayor mano de obra o a su ayudante. Entonces lo devolvió a la aldea, lo reincorporó a los trabajos que tenían en el campo, pero era bastante tarde para el papá de Chung, porque Chung había visto muchísimo más. Más allá del campo, más allá de su pueblo natal, había visitado otra ciudad. Y para una persona curiosa que viene uniendo puntos, esto le dio aún más impulso para seguir viendo la posibilidad de cómo podía salir de ese círculo, de esa escena en la que se encontraba, para aspirar a más, porque él sabía que él podía aspirar a muchísimo más. Así que en los siguientes 2 años, Chong volvió a intentar fugarse 2 veces más. Y nuevamente, su papá lo iba a recoger otra vez y lo iba a devolver. Así que a los 18 años él se dio cuenta que la única manera de escapar no era caminando, ni por supuesto corriendo. Tenía que subirse a un tren para que su papá no lo pudiera alcanzar y no pudiera localizarlo. Así que tomé una decisión supremamente radical en ese momento. Y fue coger la única vaca que su familia tenía y venderla. Y si lo ponemos un poco más en contexto, pues para una familia campesina coreana en los años 30, pues una vaca no era un simple animal, era su activo más valioso, incluso más allá de su propia casa. Era el seguro de vida. Y Chon básicamente lo que hizo fue venderlo para poder tener dinero a cambio y poder comprar un tiquete hacia Seúl. Entonces, aquí vemos algo interesantísimo y es un concepto que se llama el riesgo asimétrico. ¿Y qué es lo que nos dice este concepto? Básicamente que con una acción yo tengo un gran margen de ganancia y una potencial pérdida muy baja frente a la ganancia. Entonces, ¿esto cómo lo representamos? Pues básicamente, Chon vendiendo la vaca, si bien era el activo más valioso de su casa,
pues era difícil que empeorara muchísimo más la situación en la que ya estaba. Mientras que ir a Seúl, sin duda alguna, representaba un beneficio supremamente grande y era ir a la ciudad y tener nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para después volver y retribuírselo a toda su familia, pero oportunidades para crear valor, para realmente salir de ese círculo en el que estaba. Y yo creo que eso nos pasa muchísimo a veces a todos, y es que no comprendemos este concepto tan valioso, el del riesgo asimétrico. Entonces, sí creo que es bastante valioso que empecemos a identificar cuáles esos son esas decisiones que me permiten tener unos grandes beneficios y un riesgo que realmente no va a cambiar mucho la situación en la que yo me encuentre. Y pongamos un ejemplo en el mundo de las inversiones. Esto, por supuesto, no es un consejo de inversión, ni mucho menos, pero comprar Bitcoin o invertir en Bitcoin, pues es el mismo concepto. Tengo una simetría gigante, donde perder la inversión, pues es algo que podría pasar no solo con Bitcoin, sino en cualquier tipo de inversión. De manera que el riesgo latente ya está, per se. Pero el potencial de valorización es muchísimo más grande que cualquier otra inversión. Entonces ahí es donde se ve muchísimo más claro o se ve ejemplificado de otra manera el riesgo asimétrico. Así que bien, ¿qué pasa una vez Sean llega a Seúl? Sin educación, sin contactos y con un dinero de una vaca robada que pues básicamente no le iba a durar mucho. No era ese fondo de emergencia de 3 a 6 meses, si se quiere, que algunas personas podrían tener el día de hoy. Ahí inició un viaje lleno de fracasos, de desgracias, de vergüenzas, pero también de grandes recompensas. Así que él inició en Seúl, trabajando como obrero, como albañil, como estibador en el puerto, cargando cargas bien pesadas, e incluso como operario en una fábrica de jarabe. Simplemente para poder mantenerse, para poder tener un techo y algo que comer. En ese momento no estaba buscando algo más, simplemente estaba buscando sobrevivir. Y en la medida que fuera avanzando y fuera viendo esa ciudad de Seúl, pues iba realmente a encontrar algo, iba a encontrar una idea. Y eso fue justamente lo que le pasó. Su suerte empezó a cambiar cuando consiguió un trabajo como mensajero de una tienda minorista de arroz. Se llamaba, perdón mi coreano, por supuesto no sé coreano, pero se llamaba Bokheung, Bokheung. Y ahí fue donde empezó algo que él ya tenía, per se, porque por su contexto, ¿no? Desde los 6 años trabajando 15, 16 horas, es una persona que tiene ese contexto en algo y trabajar todo ese tiempo en algo que no le gustaba, cuando va a encontrar algo que le guste, va a aplicar toda esa ética de trabajo que ya había tenido a lo largo de su vida. Y fue justamente lo que pasó. Esa ética laboral fue lo que empezó a destacarlo de los demás. Mientras que otros empleados se quejaban, hacían lo mínimo indispensable, llegaban tarde. Eso no solo pasaba en los años 30, sino hoy en día sigue pasando en muchas compañías. Chong vio una oportunidad de oro. Y si lo vemos en términos muy coloquiales, en términos, vamos, como muy simplificados, pues Sean tenía hambre. Y competir o trabajar con una persona que tiene hambre frente a otra que no ha tenido la misma experiencia de vida, se nota automáticamente la diferencia. Así que, pues Sean trabajaba muchísimo más duro, se levantaba antes del amanecer para limpiar la tienda a la perfección, memorizaba los nombres, las direcciones, las preferencias de cada cliente, entregaba todos los sacos, todos los pedidos
iba en bicicleta, tenía amabilidad, los clientes se sentían tranquilos, se sentían atendidos por esta persona. Y eso, por supuesto, lo empezó a notar el dueño de la tienda de arroz. Empezó a ver que esta persona sobresalía sobre los demás y que a partir de ahí iba realmente a aportar mucho más. Y esto no necesariamente tendría que aplicarse para el jefe directo. Hay historias donde uno simplemente hace el trabajo bien y resulta que alguien más lo estaba viendo a uno y más adelante se le presenta una oportunidad. Entonces yo sí creo que uno debería tener esa ética laboral siempre, siempre, sin importar si alguien lo está viendo o no, sin importar en ese momento si el dueño de la tienda de arroz estaba viendo a Chon o no. Siempre hay que trabajar como al 200%, porque uno realmente nunca sabe quién lo está viendo a uno. En este caso, pues el dueño de la tienda de arroz sí lo estaba viendo a él, a Chon, y cuando él se enfermó, cuando el dueño se enfermó gravemente, se dio cuenta que sus hijos no iban a poder seguir con el negocio, no tenían la actitud ni la aptitud para poder continuar con el negocio que le había creado. Así que él tomó una decisión, el dueño de la tienda de arroz, y fue entregarle las llaves y el control total del negocio a Chon. Así que a los 22 años, el hijo de un campesino pobre, el que había huido de su pueblo, ya se había convertido en el dueño legítimo de una de las tiendas de arroz más prósperas de Seúl. Entonces miren cómo la ética de trabajo siempre va a estar inmersa, siempre va a ser una ventaja competitiva en la medida que uno pueda aprovechar eso, esas ganas de seguir mejorando, esa curiosidad y no necesariamente ser el más inteligente ni el que más dinero tenía, pero el que, sí, el que más trabajaba, ahí es donde se va a dar la diferencia. Ahora bien, eso por supuesto no le duró mucho y en el 39, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y el ejército japonés empezó a expandirse, el gobierno colonial implementó un sistema de razonamiento estricto y confiscó a todos los negocios de distribución de alimentos, incluso la tienda de Chong. Entonces de la noche a la mañana empezó a perderlo todo y literalmente se vio forzado a devolverse a su aldea. Entonces imagínense ese pico de emociones de haber huido, luego estar en trabajos terribles, luego estar en la tienda de arroz trabajando muy bien y luego ser el dueño y luego volver a caer. Así que él se devolvió con, digamos, con la cabeza agachada a su aldea, enfrentando a su familia, a su padre, por supuesto. Pero ahí algo había cambiado. Habían pasado 4 años, recordemos, con todas esas experiencias y por supuesto Chong ya no era el mismo de antes. Así que pasó un tiempo, otra vez, pues digamos, como en su casa, y en el 40 volvió a Seúl con una nueva visión. Si bien los japoneses habían confiscado el arroz, había algo que no podían detener, perdón, y era el transporte. Él se dio cuenta que la gente, los ejércitos necesitaban moverse. Y con eso creó una empresa que se llamaba Ado Service, que era un taller de reparación de vehículos. Y esto me hace recordar muchísimo al famoso libro de Lo que nunca cambia. De verdad que es un gran libro de Morgan Housel, se los recomiendo. Obviamente estoy súper parcializado, uno de mis autores favoritos, pero es que nos habla precisamente eso, ese es el título, Lo que nunca cambia, darse cuenta de algo que sí o sí la humanidad va a necesitar. Y en este libro, pues cuentan esta historia de Jeff Bezos que le preguntan hacia dónde va el e-commerce, hacia dónde va Amazon, hacia dónde va el mundo. Y lo que Jeff Bezos dice es, oiga, realmente
deberíamos enfocarnos en lo que nunca va a cambiar. Es decir, el cliente siempre va a querer un delivery gratis y lo más rápido posible. Eso nunca va a cambiar. Enfoquémonos en eso. Y aquí fue justamente lo mismo. Y si nos vamos a la historia justamente, o sea, anterior, en el episodio anterior de Marcos Galperín con Mercado Libre, fue exactamente lo mismo que pasó con el abuelo de Marcos, con Walter. Pues en ese momento en la Argentina agricultora, pues ¿qué no iba a cambiar? Que el mundo necesitara cuero. Y a partir de ahí se creó esa gran empresa donde pues Marcos se formó y estoy seguro que aprendió sobre mentalidad de emprender. En fin, volvamos a la historia. Chong no sabía nada, absolutamente nada de mecánica, no sabía ni siquiera distinguir entre un carburador de una bujía, no sabía nada de cómo liderar este tipo de negocios. Si bien había tenido este puesto en el puesto de arroz, este cargo en el puesto de arroz, pues básicamente pues era un sector totalmente diferente. Pero sí sabía algo y era liderar. Así que contrató a los mejores mecánicos que pudo encontrar y aplicó una filosofía radical. Y es que si un camión se dañaba, los talleres de Seúl tardaban mucho tiempo en arreglarlo. Y eso, por supuesto, pues, le costaba mucho dinero pues, a las personas que querían arreglar los camiones. Así que Chong le dijo a su equipo que iban a reparar los carros lo más rápido posible, más rápido que nadie. Y que si otro taller tardaba 20 días en reparar algún tipo de daño, Ado Service lo iba a hacer en 5 días. Así que él implementó turnos nocturnos, optimizó procesos y le empezó a ganar a todo el mundo y se ganó esa reputación. Y fue el mismo ejercicio digamos que en la venta de arroz. Ética de trabajo, entender dónde estaba y a partir de ahí mejorarlo todo. Por supuesto, el taller fue un éxito rotundo hasta que otra vez, y esto me hace acordar muchísimo de Akio Morita en Japón, exactamente lo mismo que Sony estaban haciendo en el mismo momento de la historia ahí en Japón. Guerra, iniciaba algo y algo pasaba. De verdad que, y muchos emprendedores de los que también ya hemos hablado acá, están saliendo apenas sacando la cabeza y ¡boom! Otra vez viene la tragedia. Y yo sí creo que ahí de verdad se trata de esa resiliencia de entender que tú tienes un proyecto y que en la medida que hagas algo, o más bien ese famoso dicho que a mí no se me sale de la cabeza, el que hace cosas, le pasan cosas. Y aquí es exactamente lo mismo. El taller se incendió, tiempo después el gobierno japonés necesitaba centralizar toda la industria de acero, de construcción, pues de reparación, para poderse enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. Así que forzó la fusión del taller de Chong con una planta siderúrgica estatal. Y otra vez le habían quitado todos. Los japoneses le habían quitado todo nuevamente. Así que, pues otra vez tenía que empezar de cero. Pero esta vez era diferente, porque ya en el 45 la guerra termina, Japón se rinde después de que pues Estados Unidos, recordemos, le envió esa bomba nuclear en Hiroshima y Corea es finalmente libre del dominio colonial. Pero pues queda dividida entre la ruina absoluta y la pobreza. Infraestructura destruida, economía colapsada, pobreza generalizada. Así que Chong-yong observa esto, este caos, y en vez de ver tragedia, ve la oportunidad más grande de su vida. Y es que un país destruido necesita ser reconstruido, literalmente desde los cimientos. Y ahí es donde en el 47 funda oficialmente Hyundai Engineering and Construction. Y el nombre Hyundai no fue una elección al azar, no fue a su apellido, como puede ser en otras compañías, sino que proviene de las palabras coreanas de Hyun, que significa presente, y Dai,
que significa era o generación. Al final, esta palabra se traduce como modernidad o nuevos tiempos. Y esto era una declaración de guerra contra el atraso y era la promesa de construir un nuevo futuro, muy parecido a Akio Morita, cuando Japón estaba igual de destruido y se dio cuenta que la única manera de cambiar su país, de aportar a su país, era construyendo una compañía que cambiara la percepción del mundo sobre su país. Y aquí Chongyong fue exactamente lo mismo. Al principio Hyundai Construction era una empresa modesta que tenía pequeños contratos, licitaba con el Estado, donde tuvo que huir al sur para poder sobrevivir y salvar su vida, porque aquí empezó la disputa de otros países como pues, la Unión Soviética y Estados Unidos por el control de esta península. Y aquí es donde pues, se dio la famosa división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Así que Chong huyó al sur y aprovechó sus conocimientos básicos de inglés también para construir proyectos rápidos, empezar a construir carreteras, empezar a reparar vehículos militares con los americanos y refugios y almacenes. Entonces, a partir de ahí, pues él empieza a generar riqueza y seguir construyendo el país o Corea del Sur, pavimentando nuevamente carreteras, construyendo puentes, levantando presas hidroeléctricas. Entonces ahí se dio cuenta que él podía seguir aportando a su causa. Y al final su causa era construir un mejor país. Entonces, él básicamente, si bien no era un líder carismático, él básicamente dormía en las casetas de las obras de construcción junto a los obreros, a menudo cargaba los sacos de cemento, se despertaba a las 3 o a las 4 de la mañana y recorría la obra expedicionando cada detalle. Al final, esa reputación que él se forjó fue aceptando contratos que plazos que otros ingenieros no iban a cumplir en teoría, pero él sí podía. O sea, o él lo hacía pasar más bien. Entonces, miren que aquí ya vemos otros rasgos, y es liderar sí o sí con el ejemplo. Al final, esa es la única forma de liderazgo, con el ejemplo. Y los detalles, eso me acordó muchísimo de Bernard Arnault. Bernard Arnault, el dueño del grupo Louis Vuitton, ¿no? Donde revisa las tiendas en la mayoría, o en, digamos, por lo menos en Europa y en Asia, ve cada detalle. O recordemos a Rolls yendo en la historia de Rolls Royce, viendo cada detalle. O a Enzo Ferrari. En la medida que uno es supremamente detallista, ahí es donde va a ganar. Los detalles son los que hacen la diferencia a nivel estratosférico. Y fue justamente lo que Chongyong también hizo. Liderar con el ejemplo, optimizar procesos, tener una calidad increíble con menor tiempo y ser supremamente detallista. Al final su filosofía era, si alguien más puede hacerlo, nosotros lo haremos, pero más rápido. Así que a partir de ahí empezó una década de prosperidad, y ya en los 60, pues Chongyong fue empezó a ser un magnate millonario, el hombre más rico del país. Pues imagínense reconstruir el país. Eso al final era una retribución por todo el valor que venía aportándole a su país. Construía rascacielos, autopistas, pero él tenía una visión mucho más grande, y es: listo, ya reconstruí mi país, pero me estoy dando cuenta que en estas carreteras que yo he venido construyendo solo ruedan carros que son extranjeros, Ford, Chevrolet, Toyota, y eso a él le molestaba muchísimo, porque él no concebía la posibilidad de que los coreanos, pues digamos, que condujeran o seleccionaran productos que no fueran nacional. Así que él se dio la tarea de empezar a fabricar sus propios medios de transporte. Así que
A partir de ahí, en el 67, Sean funda Hyundai Motor Company, que por supuesto no sabían ni siquiera en un primer momento cómo armar un carro, un vehículo. Así que a partir de ahí buscaron una alianza tecnológica y llegaron a un acuerdo con Ford Europa para ellos ensamblar los carros y luego devolverlos a Europa. Al final, lo que él estaba buscando era entender cómo se ensamblaba un carro, cómo se hacía un carro, para que a partir de ahí, con tecnología propia, con ingeniería surcoreana, pudieran crear el carro, el carro coreano. Entonces, a principios de los 70, el gobierno también creó las políticas públicas correctas para que se empezara a desarrollar los carros propios. Y ahí fue donde Chon aceptó el reto, cortó, por supuesto, los lazos de exclusividad con Ford, tomó decisiones audaces y empezó a construir esta compañía. De hecho, contrató a George Turnbull, un director británico de Austin Motors, y contrató a la leyenda del diseño automotriz italiano Giorgetto Giordino, de Italy Design. Y a partir de ahí empezó a construir un vehículo. Y el primer carro que nació fue el Hyundai Pony. El Hyundai Pony fue ese emblema, fue un hito histórico de orgullo nacional porque fue el primer carro diseñado y producido en masa en Corea del Sur. Y si bien el motor era de Mitsubishi, el espíritu y toda la producción pues eran coreanos, surcoreanos. Entonces el Pony empezó a inundar todas las calles de Seúl, pues porque era barato, pues era el orgullo nacional, y también comenzó a exportarse a, digamos que la mayoría de países en el mundo, a Ecuador, en Sudamérica, en Canadá. Básicamente Pony se convirtió en un éxito rotundo. Y ahí se dieron cuenta que Hyundai podía empezar a competir de manera global, que no solo construían carreteras, sino que también construían pues, los carros. Entonces, esta ambición hizo que Young empezara a ver esos planes de expansión, cómo podía llevar esa calidad surcoreana a todo el mundo. Eso era lo que él quería. Así que eh, él decidió seguir expandiendo la marca. Si bien el Hyundai Pony iba muy bien, también decidió incursionar en el negocio de la construcción naval. Él quería construir los medios de transporte surcoreanos para que ayudaran al país a seguir creciendo. Así que fue a pedir capital, a levantar capital, pero tenía problemas. ¿Cuáles eran los problemas? No tenían la tecnología para construir barcos, no tenían el dinero, por supuesto, y ni siquiera tenían un astillero. Solo tenían una playa vacía en la playa de Uslan, en Surcorea. Así que él Chon viajó a Londres a reunirse con banqueros y pedirles pues el dinero. Y por supuesto, pues los banqueros tenían un punto y era, oiga, ustedes cómo tienen esta ambición de construir grandes barcos superpetroleros si ni siquiera tienen un astillero y en su vida han construido un barco. Así que Chong fue supremamente firme en su posición y lo que le dijo fue lo que les dijo fue sacar un billete de 500 wones y les mostró el barco Tortuga. Este famoso barco coreano del siglo XVI fue utilizado por el almirante Ji Yun-sin para rodear a los japoneses. Y puso ese billete frente al banquero y lo que le dijo fue, Inglaterra tenía una gran historia naval, pero nosotros los coreanos estábamos construyendo barcos blindados con hierro en el año de 1500. 300 años antes de que ustedes siquiera supieran era lo que era un motor. Y lo único que interrumpió en nuestra industria fue la ocupación extranjera de los japoneses. Denme el dinero y confíen en nuestra herencia. A partir de ahí, pues los banqueros quedaron tan sorprendidos que le dieron el dinero y empezaron a construir los barcos.
y pues hoy se llama Hyundai Heavy Industries, que ahí es donde toda la empresa naval o donde se construyen los barcos más grandes a nivel mundial. Entonces aquí vemos cómo una determinación y una visión de una persona puede hacer que realmente se cambie toda la mentalidad de un país. Y fue justamente esa determinación la que hizo que Hyundai llegara a Estados Unidos con el negocio de los carros. Y pues llega al país más competitivo a nivel de vehículos, pues peleando contra eh, básicamente Ford, General Motors, Chevrolet, en fin, a la cuna pues de los carros. Y ahí en 1986 entraron en el mercado americano con un carro llamado Hyundai Excel. Y al final la estrategia era supremamente sencilla, competir por precio. El Excel costaba menos de $5,000 y fue un éxito rotundo en ventas, por supuesto. Vendieron incluso más de 168,000 unidades, estableciendo un récord histórico importador de automóviles, pero eso por supuesto duró poco. ¿Y qué? ¿Y por qué? Porque si bien fabricaron rápido y barato, pues eso tiene un costo. Y empezaron los carros a fallar a nivel de motor, se quemaban los frenos, la pintura se pelaba, las transmisiones se rompían. Y esto al final hizo que Hyundai tuviera una muy mala reputación de, oiga, no se compre un carro de estos porque no le va a durar nada. Y esto básicamente es supremamente clave y creo que esto es un consejo para todos. La reputación en un mercado, sobre todo entrando en un nuevo mercado, es supremamente importante. Así que lo que hizo Chung y su hijo Monko fue algo impresionante. Yo creo que estudiando la historia, hasta ahora no había visto esta jugada de marketing tan interesante y es la famosa garantía de 100,000 kilómetros o 10 años y que a partir de ahí, si no duraba el carro en esta garantía, pues le daban otro carro a cambio. Entonces, a partir de ahí, pues se ganan la confianza del mercado norteamericano porque sin duda alguna, y esto es un concepto de marketing, pues lo que hacen es reducirle la percepción de riesgo al posible cliente y al hacer esto, pues el cliente termina aceptando la propuesta que le hace. Entonces, realmente, y pues empezaron a contratar grandes ingenieros para tratar de arreglar ese problema que han tenido con el Hyundai Excel. Entonces vean cómo Hyundai da un salto de calidad y empiezan a traer los mejores ingenieros a implementar buenas jugadas de marketing para que Corea del Sur, vuelvo y digo, fuera reconocida como un país genuinamente productor. Y productor no me refiero solo del campo, sino que podía transformar la tecnología y podía cambiar la manera en que el mundo pensaba. De hecho, en el 2004, Hyundai le ganó a todo el mundo. Le ganó a Toyota, le ganó a Mercedes-Benz, le ganó a BMW, a Audi en ventas. Y ellos empezaron a competir con todos estos carros de lujo con la marca Genesis. Entonces vean que realmente esta es una historia de determinación, pero también una historia de resiliencia y de visión, de cómo podemos nosotros ir conectando los puntos, tomar los riesgos, por supuesto, calculados y a partir de ahí seguir produciendo, no tener límites. Al final, pues, ¿quién iba a pensar que un campesino pobre que había escapado de su aldea vendiendo una vaca se dedicó los últimos años, además de toda su vida, a cambiar la historia de un país, la economía de un país, a también tratar de bajar esa división entre Corea del Norte y Corea del Sur? Eh, Se intentó postular a la presidencia de Corea del Sur, fracasó, pero realmente lo que hizo fue, a la edad de los 83 años, en el 98, lideró una caravana de camiones cruzando la frontera hacia Corea del Norte con vacas, con 1,001 vacas. Fue lo que donó al
pueblo hambriento de Corea del Norte, de manera de pagar esa deuda que él tenía de haberle robado esa vaca a su padre en Corea del Norte. Al final, Chung-yong falleció en 2001, dejando a sus hijos al mando de un imperio que tiene carros, construcción, barcos, electrónica y muchísimo más. Pero realmente el legado que él nos ha dejado a la humanidad, si se quiere, es esa visión del fracaso. Él solía decir, y me parece que esto es clave al momento de emprender, son los fracasos más que los éxitos los que nos enseñan lecciones invaluables. No es necesario recordar los propios éxitos. Eso debería ser recordado por otros. Más bien debemos recordar nuestras pérdidas y nuestros fracasos profundos, porque aquellos que olvidan sus fracasos fracasarán una y otra vez. Si bien esto es supremamente clichésudo, estoy seguro que ya lo has escuchado un montón de veces. Sí creo que escucharlo de nuevo nos cala. Sobre todo de una persona que convirtió cada desgracia o cada cosa que le pasaba en un puente hacia la grandeza, en tener una resiliencia increíble y que le permitió construir una compañía que, más allá de valer millones de dólares, es el retrato exacto de su fundador y su resiliencia. De verdad, creo que ha sido una historia fascinante, una historia que nos ha permitido entender no solo a un fundador, incluso diría yo, me atrevería a decir, que la idiosincrasia de todo un país, de Corea del Sur. Gracias por escucharme una vez más. Si crees que este episodio le puede gustar a alguien más o le puede funcionar, por favor compárteselo. No olvides calificarnos en la plataforma en que nos estés escuchando y nos vemos en un próximo episodio para seguir aprendiendo de grandes empresarios, deportistas, artistas y aplicar todos estos consejos a nuestra propia vida. Te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima.